Haribol, Radhe Radhe, Salme Lade, Jai Sri Krishna, Jai Sri Gurudev Ki Jai, Radhe Radhe Radhe, Govinde Radhe, Radhe Radhe Radhe, Gopala Radhe. Pues, como dice el Señor, con alegría, este conocimiento se imparte, lo imparte con alegría, como es natural, porque con tristeza, eso es un demonio. La tristeza no tiene nada que ver con el Señor Supremo. Eso es harina de otro costal. Así que, pues nosotros con alegría, llenos de prema y llenos de realmente de vida, de ganas, de complacer al Señor Supremo, compartiendo, o más que compartiendo, es transmitiendo, en la palabra. A veces me quedo ahí transmitiendo este conocimiento, porque eso es tan importante como el conocimiento de saber quién somos, que somos parte y porción del Señor Supremo. Y esto tenemos que transmitirlo a todo el mundo, que todo el mundo lo sepa, porque ese es el inicio realmente pues el inicio de su vida, si despierta dándose cuenta de quién es realmente, ¿no? Y a su vez lo transmite a otro, porque cuando uno tiene, eso es lo que el Señor dice en el Bhagavad Gita, son dos cosas esenciales para empezar en el camino espiritual. Entonces, pues vamos a seguir. Estamos en el capítulo 2, que se titula Resumen del contenido del Gita. Entonces es muy clarificador. Ya sabemos que todo conocimiento es conocimiento trascendental, el conocimiento necesario para la autorrealización del alma, que es el fin del propósito en esta vida, la autorrealización del alma. Ese es el propósito. Y hay que empezar por lo que acabamos de decir anteriormente, el reconocimiento de quién somos y transmitirlo a todo el mundo. Tenemos que afectar de buena manera al mundo recordando el amor que somos. Somos parte y porción de la fuente infinita de amor. Bueno, y de muchísimas más cosas, pero el amor es el que marca todo. Es el principio fundamental. Entonces, duke si anubinna manaha suke subigatas virgaha vitarragavaya krodaha stitadir muni uchate. Continúa el Señor Sri Krishna diciendo a Arjuna, aquel que no se perturba a pesar de las tres miserias, ni se regocija cuando hay felicidad, y quien está libre del apego, del temor y de la ira, es llamado un sabio de mente estable. La palabra muni se refiere a aquel que puede agitar su mente de diversas maneras para especular mentalmente algo tan cotidiano en el mundo hoy en día. Todas las mentes están especulando siempre. De ahí la ansiedad, de ahí la ira, de ahí los deseos se multiplican con esa especulación mental constante. ¿Y qué hablar cuando hablamos de
el mundo espiritual. Pues especular mentalmente sin llegar a una conclusión real, pues cada uno, todo el mundo se separa más, cada uno tiene un concepto diferente, un punto de vista distinto y nadie se pone de acuerdo. Entonces, aquí se refiere, lo vamos a leer, a los muni. La palabra muni se refiere a aquel que puede agitar su mente de diversas maneras para especular mentalmente, sin llegar a una conclusión real. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente, y si un muni no difiere de los demás muni, no se le puede llamar muni en el sentido estricto de la palabra. Nasau muni yasyama tanna vinam, pero un sita di muni al que se refiere aquí el Señor es diferente del muni ordinario. El sita di muni está situado siempre en conciencia de Krishna, pues él ha agotado todas sus actividades de especulaciones creativas. Él ha superado la etapa de las especulaciones mentales y ha llegado a la conclusión de que el Señor Sisi Krishna o Vasudeva lo es todo, que este es el máximo conocimiento que puede uno tener en este mundo. Se le llama Muni de mente fija. Y esta persona es completamente consciente de Krishna. No se perturba en absoluto por el ataque de las tres miserias, pues acepta toda la miseria como la misericordia del Señor, creyéndose merecedora de aún más dificultades por sus fechorías pasadas, y ve como sus miserias, por la gracia del Señor, se reducen al mínimo. Estar en conciencia de Sisi Krishna cambia completamente todo, porque uno ahí ya es trascendental y no se deja arrastrar por la especulación. Y entiende cómo son las cosas, ha adquirido ya ese conocimiento, sabe aquí lo que dice, acepta todas las miserias quien está en conciencia de Sisi Krishna, porque cree realmente que se cree merecedora de ella por todo el mal que uno haya hecho, todas las fechorías que uno ha hecho. Entonces, da gracias porque por la gracia del Señor, da gracias al Señor, evidentemente, porque se reducen al mínimo. No está especulando el por qué pasa esto, por qué no pasa, por qué yo, por qué me viene a mí este problema. Bueno, pues la consecuencia se acepta y para adelante. No hay que darle tantas vueltas a esas cosas. De forma similar, cuando ella es feliz, se lo agradece al Señor y considera que no merece esa felicidad. Se da cuenta de que es únicamente debido a la gracia del Señor. Todo es la gracia del Señor. Que Él se encuentra en una condición tan cómoda y puede ofrecer un mejor servicio al Señor, pues le da gracias. Y para el servicio al Señor, Él es siempre atrevido, activo y no es influenciado ni por el apego ni por la aversión. No está apegado ni está en el odio ni en el deseo. Y el odio sería apego significa aceptar cosas para la propia gratificación de los sentidos. Y desapego es la ausencia de ese apego sensorial, ¿no? Para alguien que está fijo en la conciencia de Krishna,
pues no tiene apego ni desapego, porque la vida está dedicada al servicio del Señor. Todo lo pone para servir, al servicio del Señor. Entonces se acaban los deseos, se acaba el odio, se acaban los que son los frutos del apego, de las acciones con apego. Entonces es absolutamente liberador. Por consiguiente no se enfada en absoluto, ni siquiera cuando su esfuerzo fracasa. Una persona consciente de Krishna es siempre estable en su determinación. Siempre. Ya sarvatrana vinsnesa tata prapya subhasubham navinadantina vesti tasya prajna pratishita. Aquel, continúa diciendo el Señor Sri Krishna, que no tiene apego, quien no se regocija cuando obtiene el bien, ni se lamenta cuando obtiene el mal, se encuentra firmemente fijo en el conocimiento perfecto. Siempre está estable, no se deja arrastrar, ni por el bien, ni cuando obtiene mal, porque sabe que todo tiene, como antes hemos dicho, que todo, cuando viene el bien, pues es la misma, igual que el mal, es la misma, las dos caras de la misma moneda. Todo es la voluntad de Krishna y entiende perfectamente que son cosas del mundo material, son los frutos. Realmente, cuando está en conciencia de Sri Krishna, sabe que eso es cómo funciona la materia, pero él está sirviendo al Señor, que está por encima de todo eso, y todo eso no le afecta, que es la verdad trascendental, es el todo. Entonces no se deja arrastrar. Su mente está quieta, con determinación en el servicio a nuestro Señor, y nada de todo esto le afecta. ¡Qué paz! Y sigue en su camino. La autorrealización, que ese es el propósito del alma, ese es el propósito de la vida aquí. No estar corriendo detrás de la gratificación de los sentidos, sirviendo al cuerpo. Cuando se sirve a los sentidos, se está sirviendo al cuerpo, la mente, complaciendo los sentidos, especulando para su complacencia. Pues el que ya está en conciencia de Sri Krishna sabe lo que es todo. Ya, de alguna manera ya se ha liberado. De alguna manera no, se ha liberado realmente de los dos apegos. Entonces, es libre, ha soltado esas cadenas, se ha entregado al Señor, está en conciencia de Sri Krishna, está entregado a Él, que es el sitio donde le corresponde, ¿no? Así que no se lamenta ni se regocija cuando obtiene el bien o cuando obtiene el mal. Se encuentra siempre firmemente fijo en el conocimiento perfecto. Ya tiene conocimiento, lo ha entendido. En el mundo material siempre hay alguna alteración que puede ser buena o mala. Entonces hay que entender que aquel que no se agita por semejantes trastornos materiales ni es afectado
por el bien ni por el mal. Está fijo en la conciencia de Krishna. Mientras permanecemos en el mundo material, siempre habrá la posibilidad del bien o del mal, porque este mundo está lleno de dualidad. Entonces el hecho de saberlo hace que cuando uno lo entiende, pues que no le afecte. Pero a quien está fijo en conciencia de Krishna, no le afecta ni ese bien ni el mal, porque a él solamente le interesa Krishna. Es que es así de fácil, por más vueltas que le damos, el lenguaje que se entienda más, pero sí realmente es muy simple. Quien está fijo en conciencia de Krishna no le afecta el bien y el mal, porque solamente le interesa a Krishna. ¿Quién es completamente? El bien absoluto real, el bien eterno. Dicha conciencia de Krishna nos sitúa en una posición trascendental, perfecta, que técnicamente se llama samadhi. Yada sanharate chayam kurmon ganiva sarvasaha indriyanandriyartevya tasya prajña pratistita. Aquel que es capaz de retraer su sentido, retraer los sentidos de los objetos de los sentidos, así como la tortuga retrae sus extremidades dentro del caparazón, se debe entender que está verdaderamente establecida en el conocimiento. La prueba de un yogi o de un devoto o de un alma autorrealizada es que él es capaz de controlar su sentido según su plan. La mayoría de la gente, sin embargo, es sirviente de los sentidos y así es dirigida por el dictado de los sentidos. Esa es la respuesta a la pregunta de cómo está situado el yogi. El yogi no sirve a los sentidos, no sirve a la materia. Él controla los sentidos. Los sentidos se comparan con la serpiente venenosa. Ellos quieren actuar muy libremente, sin restricción alguna. El yogi o devoto tiene que ser muy fuerte para controlar a la serpiente, como un encantador de serpientes. Nunca les permite actuar independientemente. Las controla, porque si no, al primero que envenenan es a él, igual que en nuestro sentido. Hay muchos mandatos en las escrituras reveladas. Unos prohíben y otros prescriben, a menos que uno sea capaz de seguir estas prohibiciones y prescripciones, restringiéndose del goce de los sentidos, no podrá establecerse firmemente en la conciencia de Krishna. O sea que las regulaciones no son por capricho, no son porque Dios sea malo, no sean porque quiera imponernos algo para hacernos sufrir. Todo lo contrario, para liberarnos de la atadura, de las reacciones de nuestro sentido, de la complacencia, de complacer a los sentidos. Mientras uno no restrinja, no controle los sentidos, pues no puede acceder a la conciencia y si Krishna no puede liberarse, sigue esclavo ahí. O sea, no es algo por nuestro bien, es una gran misericordia tener este conocimiento y entenderlo, porque no basta con tenerlo. El mejor ejemplo dado aquí es la tortuga. La tortuga puede retraer su sentido en cualquier momento y mostrarlo de nuevo en cualquier momento con algún propósito particular.
De forma similar, las personas conscientes de Sri Krishna utilizan su sentido únicamente con un propósito determinado en el servicio del Señor, y de no ser así, lo retraen. Podría ser otro ejemplo, ¿no? Igual que las piernas, las utilizamos mientras tenemos que andar para un propósito determinado, que es ir a algún sitio. Pero cuando volvemos, vamos a descansar, pues no las utilizamos. Estamos en otra cosa, ¿no? Hay que utilizarlas para lo que sirve. El mantener siempre los sentidos en el servicio del Señor es el ejemplo ofrecido por la analogía de la tortuga, quien mantiene su sentido dentro de sí. El mejor ejemplo es el de la tortuga que el de las piernas. Pero bueno, todo puede servir. Texto 59. Visaya vinivartante mijarasya dejinaha rasa varyan rasopi asya parandistua nivartate. Continúa el señor Sri Krishna diciendo a Arjuna: el alma corporificada puede que se abstenga del disfrute sensorial, aunque el gusto por los objetos de los sentidos permanece. Pero, cesando dichas ocupaciones, al experimentar un gusto superior, él está fijo en la conciencia. Salvo que uno esté situado trascendentalmente, no le es posible cesar el disfrute de los sentidos. Es lo que nos acaba de decir en este verso, ¿no? Hay que situarse trascendentalmente para que cese el disfrute de los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute de los sentidos mediante reglas y regulaciones es algo así como prohibir a una persona enferma cierto tipo de alimento. Al paciente, sin embargo, ni le gustan tales restricciones, ni pierde el gusto por los alimentos. De forma similar, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, como el Ashtanga Yoga, el cual comprende el yama, niyama, sana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc., se recomienda para las personas menos inteligentes. Bueno, pues para las personas, sí, que no tienen un conocimiento mejor, es un camino también. Pero aquel que ha saboreado la belleza de Krishna, el Señor Supremo, en el transcurso de su avance en la conciencia de Krishna, ya no tiene gusto por las cosas materiales muertas. Por lo tanto, existen restricciones para los neófitos menos inteligentes en el avance espiritual de la vida. Pero dichas restricciones son buenas únicamente si en realidad se tiene un gusto por la conciencia de Sri Krishna. Porque si no se tiene ese gusto, pues tampoco lo va a realizar. Cuando alguien es en verdad consciente de Krishna, automáticamente pierde el gusto por las cosas insulsas. Se puede decir, no, es realmente el Bhakti Yoga, es la culminación de toda la yoga, está encima del todo de la pirámide. Y lo demás son escalones para llegar a él. Sería la forma más amorosa de decirlo, o más amable, ¿no? Realmente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El Bhakti Yoga conduce a la autorrealización del alma. El resto de los yogas
volvemos, pueden ayudar a llegar al Bhakti Yoga. Yatato hiyapi kaunteya purusasya vipachitaha indriyani pramatini haranti prasavan manaha. Los sentidos son tan fuertes e impetuosos, oh Arjuna, que arrastran por la fuerza, incluso la mente del hombre de discernimiento, que se esfuerza por controlarlo. Hay muchas personas que los intentan controlar a través de muchas técnicas y muchos métodos, pero por sí solo, con presión, con disciplina, realmente es casi imposible. O temporalmente a lo mejor lo consigue, pero es muy difícil. Hay muchos sabios, versados, filósofos y trascendentalistas que tratan de conquistar los sentidos, pero a pesar de su esfuerzo, incluso el más elevado de ellos, a veces cae víctima del disfrute de los sentidos materiales debido a la agitación de la mente. Incluso Visvamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido al disfrute sexual por Menaka, aunque el yogi se esforzaba en controlar su sentido mediante severos tipos de penitencia y la práctica del yoga. Hay muchos casos de grandes sabios, yogis. Y por supuesto hay muchos casos similares en la historia del mundo. Por lo tanto, es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin ser plenamente consciente de Sri Krishna. Sin ocupar la mente en Krishna, uno no puede cesar dichas ocupaciones materiales. Un ejemplo práctico nos lo da Sri Yamunacharya, un gran santo y devoto, quien dice: desde que mi mente se ha ocupado en el servicio de los pies del loto del Señor Sri Krishna y he estado disfrutando un humor trascendental cada vez más fresco, cuando quiera que pienso en otras complacencias, aparto mi rostro, siento un gran rechazo y escupo en tal pensamiento. La conciencia de Krishna es algo tan trascendentalmente agradable que el goce material se vuelve automáticamente desagradable, porque hay un placer mucho mayor no tiene nada que ver con lo material, es trascendental, no es comparable a nada material. Por eso, pues, quien alcanza ese estado realmente no sacrifica nada, porque se deshace todo el apego material, ya no le sabe. Es como si un hambriento hubiese satisfecho su hambre con una cantidad suficiente de alimento. También Maharambarisa venció a Durvasa Muni, un gran yogi, simplemente porque su mente estaba ocupada en conciencia de Sri Krishna. Pues esto es un gran conocimiento trascendental, porque también todo esto, al controlar la mente, controlar los sentidos, todo esto tiene un resultado. Alcanzar la conciencia de Sri Krishna y todo lo que le ata a este mundo, pues, y le hace sufrir, automáticamente se deshace y encuentra pues aquello, su sitio en este mundo del alma. Cuando está en conciencia de Sri Krishna, pues ahí alcanza el servicio devocional, la devoción por el Señor. Eso amor tan grande,
acerca tanto, Señor Supremo. Esa entrega. Tiene ya una relación de intercambio amoroso, y no hay felicidad eterna más grande que el amor, que somos parte y porción de la fuente de amor. Y es el sitio donde el alma alcanza la autorrealización, cultivando a través del Bhakti Yoga, cultivando el amor puro por Dios, la devoción por el Señor, por Sri Krishna. Entonces, es para llegar ahí imprescindible entender este conocimiento que nos dio estas instrucciones el Señor Bhagavad Gita, el Señor, bueno, él también es el Bhagavad Gita, Sri Krishna. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Mañana, si Dios quiere, pues continuamos. Hari Bol, Radhe Radhe, Salme la de Jai Sri Krishna, Jai Sri